también bienvenidos todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche y estar reunidos alrededor de tu palabra. Confesamos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús, esta paz que solamente viene del cielo, que fortalece nuestras vidas y sobre todo esta paz que siempre hace que estemos conectados contigo, Padre Santo. Bendice nuestra charla, oramos por los hermanos que se están conectando, que vienen en camino, para que juntos sigamos creciendo en la fe y tengamos la esperanza de la vida eterna. Y que tu palabra, Señor, siempre los guíe, nos fortalezca. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Es una bendición estar de nuevo con ustedes y recuerden que esas charlas las hacemos cada 2 meses para animarlos como sembradores, pero no solamente animarlos a ustedes, sino que también esto nos anima a nosotros, porque los escuchamos, compartimos juntos de la palabra de Dios y también este ánimo es mutuo, como el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Y es muy interesante nuestra charla de hoy hablando de David, el indigno sembrador, y también damos gracias a nuestro profe y misionero Natán, que nos está acompañando esta noche con esta charla. Y si ustedes han notado, pues hemos compartido la charla con cada uno de los misioneros, nos han apoyado para estar aquí interactuando juntos. Y ustedes se preguntarán por qué David, el indigno sembrador, porque vamos a usarlo esta tarde, esta noche, como ejemplo para nosotros, para nuestra vida. Y realmente de David tenemos mucho que aprender, ¿cierto? Y sobre todo cuando pensamos de una de las historias bíblicas que más podemos saber todos nosotros es la historia de David. Y vamos a querer aplicarlo en esta noche. Por eso, nuestra charla va a tener 3 puntos importantes. Y por favor, Natán, el primer punto que vamos a hablar, el llamado de David y su pecado. Luego vamos a hablar de Natán y David el sembrador. Y por último, David el sembrador. Entonces vamos a tener 3 secciones y estas 3 secciones son muy importantes para poder empezar nuestra clase. Pero antes de yo empezar la primera del llamado de David y su pecado, pues no hemos escuchado el saludo de nuestro profesor Natán. Puedes saludar, hermano, al grupo. Sí, buenas noches con todos. Es un gusto estar con ustedes, pensando en sus grupos sembradores, pensando en cómo están empezando y guiando. Y es, es una bendición guiarnos en este estudio para profundizarnos en el arrepentimiento y su importancia en nuestra vida, primeramente, y en nuestro ministerio, donde estemos. Gracias. Muy bien, y vamos a la siguiente diapositiva y vamos a recordar el llamado de David y su pecado. Y vamos a centrarnos en Primera de Samuel, capítulo 16, que es el pasaje que nos guía y nos recuerda en cuanto al llamado de David. Y sabemos el contexto, ¿verdad? Ese contexto donde el primer rey, ¿y quién recuerda cómo se llamaba el primer rey de Israel? El que fue llamado. Saúl. Samuel. Ah, Saúl, no, perdón, Saúl, Saúl. 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 Muy bien, Saúl, excelente. Y bueno, ¿qué pasó con Saúl? ¿Quién puede contarnos cuál fue el problema de Saúl, ungido por Samuel y llamado por Dios? ¿Cuál fue el problema? César. Pastor.
Bueno, el problema es, más que todo fue porque él recibió la orden expresa de Dios por medio de Samuel para que destruyera una ciudad enemiga, un rey enemigo, ¿cierto? A toda la nación y que no dejara a nadie vivo, ni a niños, ni a grandes, ni animales, que no hiciera excepción de ninguno, que todos fueran muertos. Pero el rey Saúl decidió apartar los mejores animales, los más gordos, más bonitos, y no los mató. Entonces, y creo, si no estoy mal, que le perdonó también la vida al rey. Entonces, cuando vino Samuel a ver a Saúl, escuchó unos bramidos y le dijo que por qué había hecho eso, que por qué había desobedecido el mandato de Dios. Y él entonces se excusó de que, bueno, que era lo más bonito, que lo más gordo, que tal cosa, que el pueblo como que le había dicho que, o sea, como que trató de excusarse con el mismo pueblo y eso no le agradó a Dios y por eso el Señor de una vez a través del profeta Samuel dijo que le iba a quitar a su rey el reino que le había entregado y se lo iba a dar a otro de que tuviera el corazón conforme a él. Excelente, hermano. Y fue al rey Amalek, ¿cierto? Los amalecitas. Entonces, muy bien esto. Desobedeció el mandato de Dios y por lo tanto Dios lo quitó como rey. Y luego en el capítulo 16, entonces vemos 1 Samuel 15, Saúl es quitado como rey. Luego leemos 1 Samuel capítulo 16. Y bueno, Samuel estaba muy triste, también estaba temeroso, él amaba mucho a Saúl, pero también le tenía miedo. Y por eso cuando Dios lo llama para que fuera a la familia de Isaí, pues él tenía miedo. ¿Cómo voy a ir allá? ¿Cómo me voy a presentar donde Isaí? Es más, cuando lean 1 Samuel 16 o si lo alcanzaron a leer, se dan cuenta que todos los que vivían allí con Isaí, es decir, en Belén, tenían miedo cuando vieron a Samuel. ¿Y por qué miedo? Pues ya sabía lo que había pasado con los amalecitas, sabía lo que había pasado con el rey Saúl. Entonces, ¿qué creyeron ellos? Que ahora les correspondía el punto o el tema de la justicia a ellos. Pero no era así. El versículo 3 vemos cómo él llegó a una familia y aquí es muy interesante cómo la Biblia nos une con esta familia. Y vamos a leer, por favor, Ruth capítulo 4, versículo 17, que nos dice. ¿Quién desea leerlo? Ruth capítulo 4, verso 17. Yo, pastor, Dale, Sandra. Ruth 4:17 dice así. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Muy bien, entonces vemos esta nota importante porque sabemos que de ahí viene nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, pues es importante ver cómo Samuel quiso ungir a el primero de los hijos de Isaí, hablando de Eliab. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? No mires su parecer. Y aquí es donde quiero que nos centremos en el versículo 7. ¿Quién desea leer 1 Samuel 16:7, por favor? Primera de Prime- Samuel 17, desde a partir del versículo 1, pastor. 1 Samuel capítulo 16, Ah, versículo 7. 16. Sí, versículo Bien. 7. Versículo 7. Bien, y dice así, el asta de su lanza era como un rodillo de tela. Sí, discúlpame, 1 Samuel capítulo 16, versículo Oh, 7. ok, 1 Samuel 16, verso 7. muy bien. Y dice así, y Jehová respondió a Samuel, no mires
a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias, Sandra. Y veamos la última parte del versículo. Jehová mira el corazón. Y apliquemos esto a nosotros como sembradores, porque todos los que estamos acá somos sembradores. Él mira nuestro corazón de sembradores. Y él vio que como todos los hijos de Isaí que tenía, ninguno era llamado los primeros que él presentó a Samuel, sino el último, un hombre que era rubio, de hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo porque este es. Y aquí vemos a David el sembrador. Entonces Jehová mira el corazón. Jehová se deleita cuando ve en nosotros el don grande que el Espíritu Santo nos ha dado, la fe. Y cuando hablamos de esta fe que tenemos, y aquí está la clave, mis hermanos, de la lección de la charla de esta noche, pues un corazón que admite el pecado, pues siempre va a buscar el perdón de Dios. ¿Y qué estamos viendo en David? Pues David fue escogido por Dios, viendo este don. Y recordemos que los reyes eran escogidos, ungidos para gobernar y proteger al pueblo. Para eso Dios llamó a este pastor de ovejas. Él estaba apacentando las ovejas y este hombre empezó a guiar al pueblo, aunque sabemos que le tocó muy difícil, porque a partir de este capítulo vemos la persecución de Saúl a David o David a Saúl. Esto a veces lo explicamos como la cacería del gato y el ratón, ¿verdad? Así estuvieron casi toda la historia hasta que ya Saúl murió. Ahora, ya que sabemos cómo David fue llamado siendo sembrador, en segunda de Samuel, el capítulo 11, pues tenemos una historia muy triste. Y la historia triste es la caída de David, ¿cierto? El pecado de David. Y ya estaba adulto, no estaba saliendo a las guerras y vemos cómo él salió alterrado de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando y esa mujer se llamaba Betsabé. ¿Y qué nos dice la Biblia? Era muy hermosa, entonces pensemos cómo David aquí, desde el momento que vio a Betsabé, pues él estaba pecando, porque recordemos lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el solo hecho de desear, ya sea pecado. Y bueno, pues todos conocemos lo que nos cuenta la historia bíblica en el versículo 4, que tomó a Betsabé, durmió con ella y Betsabé en el versículo 5 nos cuenta la Biblia de que quedó encinta. Acuérdense lo que vimos ahora que Jehová ve el corazón, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo algo extraño en David. ¿Qué extraño estamos viendo en David? Un hombre de fe, un hombre que que reconoce su pecado, aquí está pecando. Y cuando Betsabé le avisa de que él ya estaba en embarazo, pues podemos pensar que el rey debió haber aquí reconocido su pecado, pero no, no lo hizo. Y es aquí donde usted y yo, como sembradores, necesitamos analizar un poco lo que pasa con nuestra vida espiritual, porque vemos cómo un pecado y tapar el pecado llevó a David a más consecuencias grandes. Mandó a traer a Urías Eteo, como lo vemos en el versículo 6. Luego en el versículo 8 le dice a Urías, vaya a su casa, lávate tus pies y duerme con tu esposa. Pero él no obedeció, él se quedó a la puerta de la casa del rey, porque para Urías no era muy normal que todos en guerra y él estar ahí. Luego David lo invita a comer
y después de esto, luego hace de que se embriague y le dice, vaya a su casa a dormir con su mujer, y tampoco lo hizo, hasta que ya encontró la última estrategia. Llamó a Joab, le envió una carta y dijo, bueno, ponga a Urías en la primera fila y sabemos que murió en la guerra. Entonces no estamos viendo a un David que en verdad sea un fiel sembrador, no estamos viendo un David que sea alguien que está buscando el perdón, alguien que está buscando en verdad que Dios pueda mostrarle. Y esto nos lleva a una pregunta, que es la que tenemos para ustedes en esta noche. Y queremos escuchar, después de que hemos visto a David y el pecado con Betsabé, cómo nuestro pecado, y no queremos eh, que publiquemos aquí nuestros pecados, pero sí queremos que miremos acá cómo nuestro pecado es un obstáculo para nuestro grupo sembrador. Y queremos escucharlos. ¿Quién desea participar? Pastor, Dale, mano. soy Javier, nomás que estoy en otro celular, Javi. Habla Javi, bienvenido. Un saludo a todos. Bueno, creo que muchas de las cosas que es un obstáculo para el grupo sembrador donde participo es mi orgullo. Entonces, como soy muy orgulloso, es un obstáculo. Y otro es, pues, el querer que las cosas se hagan a mi manera. Esto es un obstáculo grande porque, pues, a veces no dejamos que los hermanos participen en su esencia, o no dejo, perdón, no voy a poner a nadie, no dejo que los hermanos participen en su esencia como son ellos. Hasta allí Gracias, mi participación. gracias, Javi. Agradecemos la sinceridad. ¿Quién más desea participar? Pastor, Sandra. pues también, ¿verdad? El orgullo es muy cierto, como lo dijo el hermano Javier, pero el tener un alto concepto de sí misma, del que debo de tener también. También eso no está bien. Yo creo que antes de reunirnos, ¿verdad? Con nuestro grupo, pues ahora sí que elevar una oración a Dios, ¿verdad? Y si en algo no estuviéramos muy bien, pues confesarle al Señor, ¿verdad? Para poder estar enfrente de esas almas que van a recibir la palabra de Dios y que lo perciben, pastor. Las personas perciben, ¿verdad? Cuando hay una transparencia de corazón. Entonces es muy importante cualquier asunto que traigamos, ¿verdad? Entregarlo, decirle a Dios, no quiero esto, no me gusta, ayúdame, quítame todo orgullo, quítame toda manera que no te agrade para que tu palabra pueda ser llevada a esas personas y lo puedan percibir, lo sientan. Es muy Gracias. importante y dar fruto, ¿verdad? Porque si hacemos eso, va a haber fruto, pastor. Es todo. Gracias. Gracias. Feliz. Nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, pero el pecado tiene siempre consecuencias. Y si nosotros hemos pecado con los hermanos, en el grupo sembrador va a haber consecuencias. Esto de aquí se va a manifestar con una situación
de que Dios no está reconciliado con nosotros. Podemos arrepentir, pero debemos pagar siempre el precio de nuestro pecado, las consecuencias del pecado. Gracias, Félix. Juan. Buenas tardes, pastores, buenas tardes, hermanos. Bueno, pues nosotros como sembradores, ¿verdad? Para que es difícil que no haya un obstáculo, ¿verdad? Pero, pues, bueno, la palabra de Dios nos anima y nos dice que tenemos que ser más humildes que los humildes y más sencillos que los sencillos. Entonces, poniendo en práctica eso, yo creo que sería un poco difícil que las almas se vayan o que los hagamos sentir mal por el orgullo, la vanidad o X pecado, ¿verdad? Gracias por compartir muy bien los puntos que compartieron y eso muestra de verdad que somos hijos de Dios y que Dios ve nuestro corazón. Pero bueno, gracias a Dios la historia no termina aquí, la historia sigue y nuestro profe Natán nos cuenta cómo continúa esta historia. Sí, es una de mis historias favoritas de la Biblia porque lleva mi nombre. De hecho, a veces les explico a las personas mi nombre y su significado a personas quienes no conocen. El nombre un poco extraño, un poco raro, Natán, porque mis padres me pusieron por nombre Natán por el profeta Natán. Y de hecho, me identifico mucho con él porque él llegó al rey David con la ley y el evangelio. Y la ley es dada de una forma hermosa, con una historia. El profeta Natán llega a la casa de David y le cuenta una historia de dos hombres, un hombre rico, poderoso y un pobre. Y ese pobre tenía una oveja, una sola oveja que era como una hija para él. Y algunas personas llegaron a la casa del rico y el rico no quería usar sus animales para alimentar a sus visitantes, así que le robó al pobre su oveja. Y esa historia molestó al rey David y él se enojó y él cayó en la trampa, digamos, porque el profeta Natán estaba contando la historia para mostrarle su pecado. Y eso nos enseña que a veces, muchas veces queremos usar la sabiduría y la creatividad para llegar a las personas con el mensaje de Dios, porque imagino que si el profeta Natán hubiera ido y hubiera dicho, tú eres un pecador de frente, el rey David no habría escuchado, no se habría arrepentido, pero usando esa historia para guiar al rey David al conocimiento de su pecado. El profeta Natán pudo decir en el versículo 7 del capítulo 12, estamos en el segundo de Samuel 12, versículo 7. ¿Quién desea leer ese versículo por nosotros? Si me lo permite, pastor. Sí, adelante, Juan Reyes. Entonces Natán dijo a David, ¿qué hombre eres tú? Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Vemos como la espada de la ley corta. Tú eres el hombre, tú eres el hombre, tú eres ese hombre. Y la ley siempre nos corta así, en sus muchas formas. Siempre debajo de la ley está diciendo, tú eres el hombre, tú eres esa mujer. Nos convicta, nos da esa flecha de la ley, pero también tenemos la prédica hermosa del Evangelio. Juan Reyes, ¿quiere leer
13 por nosotros también. Disculpe, ¿cuál, hermano? El segundo de Samuel 12, versículo 13. David reconoció ante Natán, he pecado contra el Señor. Entonces Natán le respondió, el Señor perdona tu pecado, no morirás. Sí, sí. La ley hizo su trabajo. El rey David reconoció su pecado, admitió su pecado, y el profeta Natán no le dijo, espere, hay que esperar y hacer algunas obras antes de recibir el perdón. No contaba las lágrimas del rey David, tienes que llorar un poco más. No le dijo, tienes que hacer algunas oraciones más. No, inmediatamente el Señor ha perdonado ya tu pecado, porque el Evangelio siempre se basa en el Hijo de David, Jesús. Jesús y sus méritos, su obra, permite que nosotros digamos inmediatamente, tu pecado ha sido perdonado. Así que tenemos la linda historia aquí de Natán amonestando a David y consolando a David con el Evangelio. Ahorita, Así que nos llega a esta pregunta. Quiero escucharlos. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Y cómo se encuentra en nuestros grupos sembradores? Primero, ¿cómo se define el arrepentimiento? Viviana. El arrepentimiento se define cuando realmente el Espíritu Santo nos lleva a la confesión y nos damos cuenta que estamos obrando mal por ciertas circunstancias. Entonces, reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos ofendido, primero ante Dios y después a los demás, ¿cierto? De esta forma uno reconoce. Y en el grupo sembrador se va llevando a la palabra para que podamos meditar de cómo somos también. Porque uno tiene que darle tal vez sencillos ejemplos para que se den cuenta las personas cómo son sus formas de manejarse. Porque si uno le dice de los 10 mandamientos, van a decir yo no robo, yo no mato, pero a veces con ejemplos sencillos del mal humor, de cómo se trata al esposo, a los hijos o al vecino, si hay rencor, si hay envidia, o se no perdona, no es fácil de perdonar, o es rápida para enojarse o para pelearse. Entonces, llevando esos ejemplos tan comunes que nos pasa cotidianamente, podemos enfocar ahí el pecado, de cómo, mirarnos cómo somos, cuál es nuestra esencia realmente pecaminosa, nuestra naturaleza, con ejemplos sencillos. Así es más fácil que puedan reconocer que son, sí, soy de mal carácter, me enojo rápidamente, soy rencorosa, me cuesta perdonar. Yo lo manejo de esa forma, me parece que es más fácil, más sencillo. Muchas gracias, Viviana. Gracias por mencionar que es la obra del Espíritu Santo. Gracias por mencionar la raíz de nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa que siempre habita con nosotros. Gracias por mencionar el reconocimiento de ese pecado. Veo en el chat, José Carrasco dice, arrepentimiento es dejar de pecar. ¿Alguien quiere agregar algo a las respuestas de José y Viviana?
Para mí es importante recordar que el arrepentimiento es la obra de la ley y el evangelio. José Carrasco, por ejemplo, mencionó la obra de, un poco de todo aquí. La primera parte de dejar de pecar. Entonces, vemos nuestro pecado y la ley nos muestra ese pecado y nos entristecemos. Tal vez tenemos miedo, tal vez vemos las consecuencias y vemos cómo está rompiendo, destruyendo, dañando nuestra relación con otras personas y especialmente con Dios. Pero también es la obra del Evangelio también, porque el arrepentimiento en su sentido amplio es ver el perdón de Dios hacia ese pecado nuestro. Y también ese evangelio es la motivación que tenemos para dejar de pecar. Tengo una definición aquí que voy a leer que me gusta. El arrepentimiento es un cambio de corazón en cuanto al pecado. Incluye la tristeza por causa del pecado, el deseo de no pecar más y la fe en el perdón ganado por los méritos de Cristo, que es lo que nos motiva a luchar en contra del pecado y servirle a Dios. Vemos todo ahí, ¿no? Vemos la ley produciendo la tristeza por causa del pecado. Vemos la fe en ese perdón ganado por Cristo y vemos el fruto de arrepentimiento con ese deseo de luchar en contra del pecado y servirle a Dios. Hay una calle, de hecho, para llegar a mi departamento hay una calle grande, tiene algunos carriles. Y si estoy yendo al norte, no puedo, tengo que pasar mi departamento y regresar. Y para regresar, tengo que dar una vuelta en U. Y eso es una ilustración de arrepentimiento, ¿no? Estamos yendo a nuestro pecado, estamos en el carril equivocado, estamos yendo en la dirección equivocada y Dios viene con su ley y su evangelio y nos hace que demos una vuelta en U para que lleguemos a casa. Daisy. Pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos, hermanos. Pastor, a ver, como comentario y con muchas preguntas y mucho deseo de saber. Mire, Sí. el pecado, en primer lugar voy a comenzar de este modo. El pecado es tanto un mal pensamiento como la acción en sí misma. Solamente con mirar estás pecando y con insultar a tu hermano como si lo estuvieras matando. Nosotros como sembradores somos llamados a pecar menos, diríamoslo así, porque hay unos requisitos, por decir, para el obispo, que tiene, que lo vemos en la palabra de Dios, en donde dice, por decir un ejemplo, ¿no? Porque hay varias cosas, pero para no alargarme mucho, no llegado al vino, por decirlo así. Entonces, el pecado es de un mínimo a un máximo, pero es pecado. Pero como obispo, como llevadores de la palabra, tenemos que tener el tema de no tener el pecado, por decir, de ser pegado al vino, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dios es el que nos da
el querer y el hacer por su buena voluntad. Dice la palabra, todo aquel nacido de Dios no peca. Y es más, no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces Dios es que nos hace que nosotros dejemos el pecado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que sucede aquí? Por decir, en el caso de David, David llegó a un pecado tras otro. Es lo mismo que también nosotros llegamos de un pecado a otro. Dios nos hace ver a nosotros el pecado, como Natán lo hizo, como por decirlo hizo ver a Natán, lo hizo llevar a David para que él mismo reconozca su pecado, porque hizo que el mismo David vaya en contra de lo que él mismo había hecho. Entonces, nosotros cuando cometemos el pecado, o sea, hay un camino para cometer el pecado. Entonces, pero ¿quién es aquel que nos quita del pecado? Es Dios. Dios nos quita del pecado. Entonces, en el momento en que Dios quiere, porque nosotros como carne siempre vamos a buscar pecar. Entonces, justamente ahora nosotros cuando estamos llamados a llevar la palabra y todavía seguimos pecando, ya sea el pecado pequeño o el pecado grande, porque en sí todo es pecado y todo nos lleva a la muerte, entonces, ¿cómo sería en este caso? ¿Podríamos seguir llevando la palabra si seguimos pecando? Solamente Dios es quien nos puede quitar el pecado. Sí, es una buena pregunta. ¿Qué piensa usted? Claro, o sea, justamente eso es lo que yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso? O sea, como dice la palabra también, porque la palabra dice entonces, como abunda el pecado, entonces sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando? De ninguna manera, pero ¿quién es el que te quita el pecado? Si nosotros seguimos teniendo ese mal pensamiento, de repente esos celos, de repente esa pequeña mala palabra, incluso para nuestros hijos, porque tan solo con decirle uno a un hijo, por decirle en un momento te agarra desprevenido y en un momento le llama la atención, ya pecaste. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos llevar justamente si nosotros, nuestra carne jala a la pecaminosidad? Lógicamente el espíritu no, el espíritu nos llama a hacer las cosas buenas. Es como por decir uno en nuestra... No, no lo escuchamos, Daisy. Se cortó. O tal vez es mi internet. Una palabra que dijiste, ya estás pecando, o de repente a más. Entonces, depende de Dios quién puede hacerte que tú hagas las cosas bien, ¿no? Pero es todo un trayecto, como le sucedió a David, por decir, ¿no? A David le sucedió de que él pasó por el pecado. Pasó en primer lugar, por decir, David, primero deseó a Betsabé, luego la tuvo, o sea, transcurso de días, transcurso de tiempo. Tenía tiempo para arrepentirse de repente cuando vio a Betsabé, no se arrepintió. La tuvo, estuvo con ella, salió embarazada, quiso de repente ocultar ese embarazo, en el transcurso de los días llamó a su esposo, Urías, lo puso en el centro de la batalla para que lo maten, o sea, un sistema de pecados en el día a día. No hubo un arrepentimiento en esos días. Entonces nosotros podemos también estar así, podemos estar pasando un día tras otro de pecado y luego viene el arrepentimiento. O sea, entonces, y podemos nosotros llevar la palabra llevando en el transcurso de los días ese pecado, de repente el pecado que vamos maquinando en el día a día, como David lo iba maquinando tras un día, tras otro, tras otro, tras otro. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, lógico, si no vamos a arrepentir, estamos arrepentidos, porque nosotros sabemos la palabra, pero estamos Gracias. con ese pecado, vivimos con ese pecado. Gracias, Daisy.
Marcelo, usted escribió en el chat, nadie puede dejar de pecar. ¿Quiere expandir su respuesta? ¿Quiere ampliar su respuesta? O tal vez no está en la posición de activar su micrófono. ¿Alguien más quiere opinar sobre esa pregunta de Daisy? Félix. Nosotros debemos tener presente que la ley es un espejo que se refleja nuestros pecados y que nosotros, al ver lo que hemos cometido, que hemos ofendido a nuestro Dios, a nuestro Señor, sentimos el dolor, la pena, la tristeza, el arrepentimiento, y hace que nosotros estemos listos para recibir los beneficios del Evangelio y saber que nuestro Señor Jesucristo, Él fue quien pagó por todos nuestros pecados. Él nos declaró justificados ante Dios y nos lavó con su preciosa sangre. Debemos también nosotros llevar a nuestro grupo de sembradores que ellos se sientan, que sientan el beneficio del arrepentimiento, del perdón de los pecados por medio del Evangelio y reconciliarse con Dios. Yo pienso que debemos nosotros siempre buscar la manera de que nuestros hermanos, ellos se reconcilien con el Padre también y tienen que pasar por todo este proceso para que ellos puedan estar en paz con el Señor. Sí, muchas gracias, Félix. Realmente es algo de nuestra vida diaria. A veces describo el arrepentimiento como la respiración diaria de un creyente. Nosotros tenemos que respirar todo el momento, todos los días respiramos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y es la obra de Dios en nuestra vida también, con la ley y el evangelio. Veo mi pecado, veo a mi Salvador, veo mi pecado, veo mi Salvador. De hecho, mientras maduremos en la fe, veremos nuestro pecado más de cerca. Vamos a ver que somos más horribles que antes, porque tal vez no decíamos que nuestros pensamientos o deseos eran pecaminosos. Pero ahora estoy leyendo mi Biblia y veo que Dios me dice que es un pecado tener lujuria en mi mente o tener deseos malos o pensamientos malos o palabras malas en vez de solo mis acciones. Así que un creyente maduro ve su pecado más que un creyente no maduro. Ahora, y no sé, probablemente no vamos a tener tiempo hoy para conversar. Sí, Dios nos pone algunos requisitos y algunos pecados nos descarta del ministerio público de Dios y queremos cuidarnos mucho de eso y si nos caemos en esos pecados hay consecuencias. Por ejemplo, tal vez un ejemplo claro sería un abusador de niños. Si alguien abusa de los niños sexualmente, es un pecado horrible. Y tal vez esa persona se arrepiente. Y esa persona es hijo de Dios, pero no lo vamos a poner en carga en una posición de cuidar de los niños o el ministerio de niños. Hay consecuencias de los pecados.
vamos a ver cómo Dios usó al rey David después de su caída grande en el pecado. Dios usa a los pecadores porque solo hay pecadores y es un privilegio para nosotros servir como líderes, como sembradores. Gracias. Vamos a seguir aquí. Oh, una cosa más. A veces las personas piensan que el arrepentimiento es obra nuestra. Viviana dijo que es obra de Dios. Y hay muchos pasajes y un entendimiento de la ley y el evangelio nos lleva a ver que es obra de Dios. Pero si quieren, voy a poner en el chat 3 versículos aquí que es prueba bíblica que Dios hace el arrepentimiento. Dicen Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Oh, Dios está dando arrepentimiento. También en Hechos 11, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y la segunda de Timoteo 2:25, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, algunos versículos para ayudar en esas conversaciones que tenemos. Pues el pastor Henry tiene algunas diapositivas también para terminar, pero una pregunta más de mi parte. Cuando alguien aplica la ley y el evangelio a nosotros, ¿cómo nos ayuda a aplicarlos a otros? Pastor Nathan. Sí, César. Pastor, sí, yo quería anotar algo que veo yo el Señor en su misericordia, ¿no? Como cuando escogió a Pedro, a Andrés, a Mateo, hombres del vulgo, dice la palabra, hombres pecadores. Entonces, Pablo decía, yo no merezco ser llamado apóstol, pues soy como un abortivo. Yo afligía a la iglesia, perseguía a la iglesia de Cristo. Entonces, esos somos nosotros, hombres que por la gracia, por la misericordia de Dios, nos coloca al frente de un grupo sembrador y, y Él nos va llevando, ¿cierto? Él va haciendo la obra y, y no quiere decir que nosotros ya somos perfectos, no lo merecemos, pecamos en el proceso, pero la misericordia de Dios siempre está ahí y cuando la ley viene a mí, esa ley me ayuda a yo mirar a Jesús, ¿cierto? A ver mi pecado y a querer caminar. Entonces vemos a David también, escogido por gracia, pecó, falló y Dios no lo desechó. Envió a Natán, el Espíritu Santo obró la fe en él, obró el arrepentimiento y el rey David siguió siendo el rey. Entonces ese somos nosotros, simples mortales que Dios llama para servir en un grupo sembrador. Gracias, César. Félix. Nosotros debemos primero hablar con el hermano que está cometiendo un pecado y hablar con él y decirle que tiene que arrepentirse y dejar de hacerlo y conseguir el perdón. Si este hermano no nos escucha, buscar un testigo para que delante del testigo volverle a decir lo que se le dijo en privado. Y si él tampoco escucha y atiende esto de aquí, debemos nosotros hablar con los hermanos reunidos y decirle que él no puede congregarse o estar con nosotros hasta que él se arrepienta y deje esta situación de pecado que está viviendo.
O sea que nosotros debemos aplicar esta ley de oro que es que tenemos que tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros y hacerlo de una manera que sea progresiva, que lo vaya haciendo ver que él tiene que arrepentirse y tiene que buscar el perdón del Padre. Ujú. Gracias por citar los pasos que encontramos en Mateo 18. Si ustedes quieren estudiar cómo pueden ayudar a un hermano quien se cayó en el pecado, Mateo 18 nos da algunos pasos de paciencia y de mucha ayuda para esas conversaciones difíciles. Quiero contarles una historia. Conozco a un señor quien es pastor ahora. Lo conocí en el seminario. Se llama Tomás. Es, ah, y es una persona muy sabia. Y las personas, inclusive en la escuela, inclusive en el colegio y universidad y en el seminario, muy sabio. Y a veces las personas le hicieron la pregunta, ¿cómo eres tan sabio en estas cosas? ¿Cómo sabes responder en estas situaciones difíciles? ¿Cómo le sirves a la gente con tanta gracia, con la palabra de Dios? ¿Y saben cómo respondió? ¿Cómo contestó? Él dijo, he sido ayudado muchas veces en mi vida. Muchas personas me han servido, muchas personas me han ministrado con la palabra de Dios. Así que me han aplicado la palabra de Dios y ahora sé cómo es. Y yo puedo aplicar la palabra a otras personas también. Es una lección buena para nosotros, que la palabra de Dios se nos aplique primero, que escuchemos a las personas aplicando la ley y el evangelio en nuestra vida, porque creceremos, maduremos y podremos servir a los demás mejor. Gracias a Pastor Henry, tiene esta parte. Muy bien, y gracias por su participación. Es un tema, como podemos decir, de mucha tela por cortar y tiene que ver mucho con lo que somos nosotros. Y lo más importante es que tengamos la seguridad de que somos perdonados por Cristo, tengamos la seguridad que el Espíritu Santo que mora en nosotros, pues produce no solamente el arrepentimiento, sino los frutos de arrepentimiento. Y muy buenas preguntas, muy buenos datos, pero la mejor manera siempre es confiar en la obra del Espíritu Santo. Y es increíble todo lo que vivió David, pues escuchábamos de las consecuencias de su pecado, no tuvo una vida fácil, sus hijos fueron un fuerte dolor de cabeza, y igualmente pues vemos cómo muchos le persiguieron, fue muy difícil su reinado, mas sin embargo, pues el Espíritu Santo siguió fortaleciendo a David y para él fue unas aguas de reposo el poder tener esa cita con su buen amigo Natán. Y es muy bonito esto porque muchas veces podemos pensar, y puede pasar en nuestro grupo de sembradores, y ojalá no pase entre nosotros. Todos nosotros somos hermanos en la fe. Aquí no hay ninguna diferencia. Eh, Nosotros empezamos a enseñarles a ustedes, pero con una meta de trabajar hombro a hombro. Y a mí me da mucha alegría siempre y oro mucho por cada uno de ustedes porque de verdad es un privilegio poder trabajar con ustedes hombro a hombro y saber que ustedes están llevando el mensaje a otros. Y este mensaje que llevamos a otros, nosotros siendo pecadores, nos recuerda cómo David, y podemos checar el Salmo 32 en los versículos del 1 al 5. ¿Quién desea leerlo? Salmo 32, versículos del 1 al 5.
Si me lo permite, hermano, Claro, Juan, del 1 al 5. por favor. Dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Desapareció mi fuerza como la humedad en tiempo seco, pero reconocí ante ti mi pecado, no te oculté mi falta. Pensé, confesaré al Señor mis culpas y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Muy bien, entonces aquí vemos a este David, el sembrador, pues viendo o produciendo sus frutos de arrepentimiento. Y él se llama no solamente dichoso, bienaventurado, sino también ustedes y yo como sembradores somos bienaventurados. ¿Nosotros de qué vamos a hablar en los grupos sembradores? Del perdón que vivimos, del arrepentimiento que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿De qué vamos a hablar en nuestros grupos sembradores? Lo mismo que hizo David, como Jehová no culpa a nosotros de nuestro pecado, porque Él ya culpó a Jesucristo, quien llevó esa vida perfecta, sufrió, murió y resucitó para nosotros tener la verdadera paz. Y cuando un hermano en el grupo sembrador, sabemos y pensando los pasos de Mateo que mencionó Félix, pues hay que tener mucha paciencia, porque mire lo que muestra David, cómo pasa cuando hay impenitencia. ¿Cierto? Los huesos se envejecen. Yo nunca he visto un hueso viejo, pero muestra muy bien esa parte espiritual. Cómo su verdor se volvió una sequedad. Entonces, espiritualmente, cuando hay impenitencia, pues la vida espiritual de esta persona está muy difícil. Por eso hay que tener paciencia. Y por eso así esa persona no se arrepienta. Así, esa persona, lleguemos al último paso en Mateo 18, pues hay que seguirla invitando a la iglesia para que vaya a escuchar de la ley, para que vaya a escuchar de lo que se necesita. La persona no puede tomar de la Santa Cena y cuando cerramos el reino de los cielos, pues sabemos que no va a ir al cielo por su impenitencia, pero qué bueno que pueda seguir reuniéndose a escuchar de la palabra, porque es lo que necesitamos. Entonces David muestra eso, muestra eso. Y muestra una actitud que nosotros necesitamos siempre, no solamente aplicarlo nosotros, sino al grupo sembrador. No encubrir nuestro pecado, es decir, no nos mostremos que somos perfectos o que sabemos hacer las cosas mejor que otros, no. Pues los que tenemos hijos, y sobre todo en la edad de la juventud y adulta, pues sabemos todos los problemas que muchas veces hay con los hijos, ¿verdad? Cuando alguien del grupo sembrador viene a traer, a contar esos problemas, dentro de nosotros nos reímos porque hemos pasado por eso. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que somos igual de pecadores y que tenemos la misma necesidad de estar ahí. Entonces, ustedes y nosotros tenemos una gran bendición, servir. Y tenemos esa confianza del perdón de nuestros pecados. Entonces, este Salmo 32 muestra muy bien esta verdad de David. Pero el Salmo 51, yo quiero que notemos cómo en el versículo 3, él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Entonces, ¿se acuerdan cuando él pecó contra Betsabé? Betsabé le dijo que estaba en embarazo. El plan que hizo David fue aumentar más su pecado, pero aquí se dio cuenta de ese gran favor que el Espíritu Santo hizo por medio de su amigo Natán, administrando el evangelio, ¿cierto? Y cuando él reconoció su rebelión, reconoció su pecado, pues aquí está muy bien aplicar la ley en nosotros. Por eso en Academia Cristo no solamente les enseñamos a ustedes, sino que ustedes enseñen a los demás del grupo Sembrador.
a que usemos la ley para mostrar que somos pecadores. Y por eso encontramos palabras muy, muy claras en ese Salmo 51, como el versículo 7, purifícame. En el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y el versículo 10, que ojalá sea nuestro versículo de los sembradores. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ese versículo 10 sea nuestra guía, mis hermanos. Que ese versículo 10 siempre le estemos pidiendo a nuestro Dios. Y acuérdense en que hablamos del bautismo diario. ¿Qué es el bautismo diario? Es como vamos ahogando el viejo hombre diariamente con el arrepentimiento. Y David nos enseña esto. Como sembrador, nos está enseñando a nosotros sembradores. Y luego, cuando estamos viendo la información de Crónicas, es increíble todo lo que David hizo, cómo usó sus dones administrativos, sus dones para gobernar. Y podemos ver en el capítulo 24 cómo él distribuyó los grupos de los sacerdotes. Fue eso también organizado que cuando estamos estudiando Lucas y aprendemos lo que pasó con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Recuerden que Lucas nos dice que Zacarías era de la clase de Abías. Y la clase de Abías, ¿de dónde viene? De Primera de Crónicas 24. ¿Y quién organizó todo esto? David. ¿Cómo los sacerdotes estaban organizados para servir dentro del templo? ¿Cómo fue David, guiado por el Espíritu Santo y siendo sembrador, que en Primera de Crónicas 25 organizó ese coro de músicos y cantores? Y en el capítulo 26 es increíble que organizó 4,000 levitas para que sean los porteros del templo. Entonces vemos cómo David, como sembrador, en amor y agradecimiento a Dios, él siguió trabajando para el Señor. Y aquí es donde queremos aplicar esta noche, esta clase para nosotros. Y tenemos la última pregunta, Natán. Sí, puedes abrir tu audio, Oh, tu micrófono. sí, está. Así que tenemos la última pregunta aquí. ¿Cómo nos anima esta historia para aplicarlo a nuestra vida de sembradores? Entonces, hemos pasado una hora juntos pensando, meditando la historia de Rey David y de Natán y cómo era un sembrador, cómo pecó, cómo arrepintió, que es una cosa que quieren llevarse a casa de esta lección, que es un punto. Viviana. Bueno, la verdad que sinceramente nos hace reflexionar en muchas cosas, este estudio, esta historia de David. Es como decía usted, nosotros tenemos que ir, el respirar y el exhalar, aspirar y exhalar, es ir a la cruz de Cristo todos los días arrepentidos y venir perdonados, ¿no? Es un diario vivir. Sabemos que abogado tenemos, que Él intercede por nosotros. Que la ayuda del Espíritu Santo, a medida que uno va transitando y estudiando la palabra, Él también nos frena. Primero nos muestra el espejo, pero también nos frena, porque ya tenemos conciencia, el Espíritu Santo nos muestra, esto no, hasta acá, esto ya no se hace más. Para poder llegar al Evangelio, ¿verdad? Porque tenemos el espejo, el freno. El freno lo tenemos que estar muy atentas porque el Espíritu Santo nos muestra. Y si ese día estuvimos mal
y no pudimos poner ese freno, ese dominio propio que clamamos al Espíritu Santo tener, tenemos que pedir automáticamente perdón, porque no podemos pecar y no darnos cuenta que hacernos los tontos como no pecamos. Nosotros nos damos cuenta cuando pecamos. Y en el grupo sembrador, ponerse uno como pecador, no acusar a los hermanos, hay que enseñarles, porque muchas veces vienen creyendo que no son pecadores, porque tienen la imagen de los 10 mandamientos. Entonces, el amar a tu padre y a tu madre, hay muchos hijos que han deshonrado a los padres, y tal vez a los padres no están. Y es también el momento de pedir, aunque no estén los padres, aunque hayan tratado mal a su madre o a su padre, o se haya muerto y no se han perdonado, se han peleado, mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de pedir perdón. Perdóname, Señor, porque he hecho mal con mi padre. Fui ignorante, no sabía, tuve poco amor. Tenemos tiempo de reflexionar en muchas áreas. Y a veces hay que enseñar con amor, con mucho amor y mucha paciencia. Y no es de una clase. A veces necesitamos varias clases poner los 4 conceptos. El pecado, la gracia, la fe y las obras. A veces tenemos que volver a repetir, porque no todo el mundo lee la palabra del Señor. No todo el mundo lee la palabra. Entonces, nosotros yo como sembradora me ocupo mucho en eso, en poder repetir y enseñar con amor y mucha paciencia en cada clase de cómo estamos, cómo vinimos, qué necesitamos. Oramos a la noche, oramos a la mañana, reconocemos si estuvimos mal, qué semana tuvimos, cómo anduvimos. Yo siempre tengo una conversación previa con mi grupito para ver cómo anduvimos. Entonces vamos a buscar el arrepentimiento en oración y sobre todas las cosas saber que el Espíritu Santo nos lleva y que el Espíritu Santo y también el Señor nos perdona. Así lo arrepentimos de todo corazón porque el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, pero también recibir el perdón, no irnos dudando si Dios nos perdona, recibir el perdón. Así que yo agradezco estas clases, estas enseñanzas, porque me hacen reflexionar mucho y me ayudan a seguir trabajando primero en mi vida personal, porque yo tengo que ir creciendo a cada día, y también con mi grupo sembrador, por supuesto. Muchísimas gracias, pastor, por esta clase. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir qué se lleva de esta lección o esta sesión? Daisy. Pastor, ante mi pregunta, realmente encontré una respuesta. Y una respuesta, lógicamente sabemos que nosotros somos perdonados por la doble sustitución de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente. Pero aquí hay algo tan importante en lo que dijo el pastor Henry, el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces ahí vemos el perdón que nos da Dios, y como usted también dijo, es el día a día, es una respiración, arrepentimiento, la ley y el evangelio, realmente algo muy importante en nuestras vidas. Me voy con el perdón, me voy con el arrepentimiento y me voy realmente con esa gana de seguir adelante y seguir en el día a día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, nos postramos ante ti en gratitud y adoración, reconociendo tu obra en nuestros corazones mediante la ley y el evangelio, generando el arrepentimiento que nos acerca a ti.
Te agradecemos humildemente por permitirnos ser instrumentos de tu ministerio, a pesar de nuestras imperfecciones como pecadores y redimidos por la gracia de tu amor. Con humildad te pedimos sabiduría para utilizar tu palabra de manera fiel y efectiva en nuestros grupos y en cada interacción con las personas que encontramos en nuestro camino. Anhelamos profundamente que nuestros grupos tengan un corazón saludable donde usen arrepentimiento bien en cada rincón de nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestros grupos, para poder llevar tu luz al mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bendiciones en su noche y en su fin de semana. Amén. Felicidades, Pastor Natán. Felicidades, Gracias, bye. pastores. Gracias, profesores. Todos los Bendiciones, hermanos. hermanos. Gracias, Pastor Henry, Un Pastor placer Natán, saludarles. gracias. Buenas Gracias por noches a todo. todos. Dios les Buenas bendiga. noches. Gracias. Bendiciones. Dios los bendiga, compañeros y pastores. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Pastor Nathan. Gracias, Pastor Henry. Esta noche voy a subir la grabación a YouTube y compartirla en el grupo que tenemos con los sembradores. Que tengan un excelente Pastor Henry. fin de semana. Gracias. Hola, hermano. Pastor Henry. Sí, hermano. Dios lo bendiga, Pastor. Estoy acá en Bendiciones. su ciudad. Ah, qué bien. Qué bueno. Sí, llegamos la madrugada del martes. Qué bien. Estoy acá en la clínica con la hermana mía. Claro que sí. Cualquier cosa Entonces, me cuenta. si es posible, de pronto, con el favor de Dios, para el domingo vamos a ver si puedo visitarlo por allá a la iglesia. Aquí nos vemos con la ayuda de Sí, Dios. señor. Una bendición. Bendiciones. Bendiciones.